bendiga a todos, hermanos. La gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Amén. Abra su Biblia en Hebreos 10:23. Bendito es el nombre de Cristo Jesús, sea Dios glorificado. Bendito es el nombre del Señor. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Vamos a continuar con la serie que hemos venido desarrollando ya de varios sábados atrás, que se llama Conociendo al Dios de la Biblia. Así que hoy vamos a estar hablando de una de las virtudes maravillosas del carácter de Dios. ¿Verdad? Está lo que es el carácter de Dios y está los atributos de Dios, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando decimos que una persona es fuerte, nos estamos refiriendo a su fuerza física, ¿verdad? Eso tiene que ver con atributos que la persona tenga. Pero hay otras cosas que tienen que ver con su carácter, como por ejemplo, esa persona es amable, es fuerte, físicamente tiene una fortaleza física, pero también es amable. Entonces estamos hablando de su carácter y estamos hablando de otras virtudes que la persona posee. Entonces, el carácter de Dios, ¿verdad? Y las virtudes de Dios, o sea, los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, Dios es fuerte, Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnividente, Dios todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, pero otra cosa es decir Dios es amor, tiene que ver con el carácter de Dios. Dios es fiel, tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con la esencia de su personalidad, de su ser. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en este día de hoy, la fidelidad de Dios. O sea, Dios fiel. Ese es el tema de hoy. Dios fiel. Dios es fiel. Porque es un carácter, uno de los virtudes más preciosas de Dios, porque eso nos ayuda a nosotros. Cuando nosotros conocemos, por ejemplo, a ese Dios fiel, nos ayuda a nosotros a entender que Dios inspira confianza. A pesar de que no lo vemos, a pesar de que Dios es espíritu y no lo vemos, ¿verdad? Entonces, en este tiempo no lo vemos a Él físicamente. O sea, nosotros tenemos que buscarlo por la fe. Entonces, si la fidelidad de Dios es tan importante, que eso nos ayuda a nosotros a desarrollar una fe real, una fe sólida, una fe tremendamente fuerte, en el sentido de que nosotros vemos el tiempo que existe el hombre en la tierra y la manera como ha venido tratando Dios con el hombre, generación tras generación, nos inspira a nosotros confianza. Por eso, por ejemplo, el libro de Hebreos dice: teniendo tan grande nube de testigos, sigamos adelante a nuestro supremo llamamiento. ¿A qué se refiere eso? Que todas estas personas, por ejemplo, si nosotros vemos ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, que es el texto de los héroes de la fe, entonces ahí nosotros vemos que todas esas personas que menciona ahí el pasaje es solamente un ejemplo de lo que significa caminar con Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que estas personas lo dejaron todo por Dios, por un Dios invisible, como por ejemplo dijo Moisés, porque voy como viendo al invisible. Entonces, nosotros vemos que todas estas personas que confiaron en Dios por medio de la fe, sin verlo, no fueron burlados, o sea, que su fe se afirmó, pero no solamente por un aferramiento personal o por una decisión personal únicamente, sino un capricho de ellos, no. Sino que ellos miraron de que en creerle a Dios era real, o sea, creerle a ese Dios significaba que iban a ver lo que ellos creían. En otras palabras,
es digno creerle a Dios, es confiable creerle a Dios, no, nuestra fe no va a quedar burlada cuando nosotros le creemos a Dios, producto de que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a los que creen en Él, Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a sí mismo. Entonces, la fidelidad, o sea, la expresión fidelidad significa fortaleza, mantener la palabra, ser fiel a los pactos que uno hace, eso significa ser fiel, ¿verdad? Por ejemplo, en una pareja que están casados, muchos problemas se pueden superar. Tal vez hay problemas económicos, tal vez hay problemas ¿verdad? Hay parejas que uno tiene un problema, el otro tiene otro problema, los dos se ayudan. Pero una de las grandes virtudes, uno de los grandes compromisos que implica el matrimonio es la fidelidad. Entonces, cuando ya se quiebra, por ejemplo, el principio de la fidelidad y uno de ellos es infiel, es completamente difícil volver a confiar, ¿verdad? Hay personas que lo logran. Nosotros pues hemos tratado varios casos así, y hay personas que logran retomar otra vez el camino y hay un perdón. Entonces, pero siempre vienen consecuencias producto de la infidelidad. En el caso de Dios, Él es fiel y Él no falla, ¿verdad? Entonces, eso hace que los que creemos en Él tengamos esta gran confianza, y eso es lo que Él quiere. Entonces, Dios es fiel. Vamos a leerlo, por ejemplo, en la Escritura. El 10:23 te dije, ¿verdad? Mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Entonces, nuestro Dios es fiel. Amén. Es fiel. Número uno, Dios es fiel a sus promesas, así como lo hemos visto aquí. Si nosotros vemos ahí mismo en Hebreos 6, vamos a ir un poquito más para atrás. Hebreos 6:13. Dios dice la palabra que es fiel a sus promesas. 6:13, mire cómo dice el 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, puesto delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces miremos aquí, dice la palabra del Señor en el 13, ¿verdad? Que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, te bendeciré, serás bendición, te voy a proteger. Entonces en esas promesas, vamos a ir Génesis 12, a algunas de las promesas que le hizo a Abraham. Entonces dijimos que Dios es fiel a sus promesas, ¿verdad? Entonces esa es la primera instancia, Dios es fiel a sus promesas. Cuando Dios nos promete a nosotros que nos va a bendecir, Él va a cumplir esas promesas. Tal vez recibiste una palabra directa de parte de Dios en el que Él te promete algo. Lo que hay que hacer es creer, mantenerse firme en esas promesas.
Entonces mira cómo el llamado al padre de la fe. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Miremos, aquí hay varias promesas que Dios le hizo, por ejemplo, a este hombre, Abraham, ¿verdad? Abraham era un hombre gentil, básicamente, cuando fue llamado por Dios, ¿verdad? Era un hombre gentil, así como todos nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que hizo a Abraham, judío, fue creerle a Dios y seguir. Entonces, Abraham vivía en un lugar que se llamaba Ur, de la tierra de los caldeos. Entonces, de ahí Dios lo sacó. De ahí Dios lo sacó y entonces le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Entonces, Dios quería tratar con Abraham a solas, ¿verdad? Dios quería tratar con él. Entonces, nosotros vemos que en lo anterior, el conocimiento de Dios era de una manera heredada, o sea, la ciencia o el conocimiento directamente transferido generacionalmente. Por ejemplo, venía en los tiempos de Adán, por ejemplo, Adán se lo heredó a sus hijos, pero nosotros notemos, Adán vivió unos 900 años y de ahí todos sus hijos. En esos tiempos la edad de los hombres era bien, bastantes años antes del diluvio. Entonces, todas esas generaciones, el conocimiento de Dios, o sea, Dios era transferido a manera directa, de manera heredada, o sea, el padre del hijo y así sucesivamente. Entonces, hasta el arca de Noé. Después del arca de Noé, de la misma manera, la ciencia era heredada, así como había sido anterior al arca. Entonces, de ese modo, las personas heredaban el conocimiento, se lo transferían. Y las personas que se venían desarrollando podrían regresar y ver el arca. Este es el arca. El arca era un testimonio. Hasta ciertos años, porque el arca cayó en un monte que se llamaba el Ararat. Y ahí permaneció muchos años como testimonio de lo que Dios había hecho en la tierra. Entonces la gente todavía venía a ver el arca, generaciones tras generaciones. Entonces ya con el caso de Abraham, aquí es otro tiempo, ya la gente se ha multiplicado. Ahora es necesario el testimonio que sea de otra manera. Dios levanta un pueblo que se llama Israel. Entonces Dios le da promesas a Abraham. Ahora miramos, las evidencias no eran muchas en cuanto al conocimiento de Dios. O sea, no es como ahora, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra y tenemos muchos testimonios en diferentes lugares, que son iglesias, que hay bastante enseñanza, y está la palabra completa, los 66 libros del canon bíblico. Entonces, eso nosotros nos enseña o nos guía o nos enseña a Dios, ¿verdad? Entonces, las personas que creemos en Dios tenemos más facilidades. Entonces, en el caso de Abraham, ahora empieza, Dios quiere levantar un testimonio en ese hombre para hacer una nación y que sea luz para los pueblos. Luz en cuanto al conocimiento de Dios. Ahora, esta gente va a transferir el evangelio de una manera que el hombre crea por medio de la fe. Entonces Abraham, pues, estaba cómodo en su casa. Y entonces Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, ahora va a ser un nómada. Pero no es que Dios lo mandó a caminar así porque se le ocurrió a Dios, entonces vas a ir a caminar ahí al desierto o a los lugares que yo te mande. No, sino que ya vemos el mismo propósito, o sea, Dios caminando con este hombre y este hombre dando el testimonio de Dios, o sea, los lugares que iba. Ese es el propósito fundamental, ¿verdad? Esparcir el conocimiento de Dios, porque
Dios siempre ha estado interesado en el hombre, entonces Dios en todas las generaciones ha levantado hombres para servirle a Él. Imagínate, exponiendo toda su vida, todo lo que tenía, todas sus familias, a la intemperie, a los bandidos, a los merodeadores, a los ladrones, pero ahí va. Entonces Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te daré. Entonces aquí hay algo que liga a Abraham de Dios, y es la fidelidad de Dios. Entonces, la virtud de la fidelidad de Dios, o sea, el conocer a un Dios fiel, que cuando Él nos llama, pues Él va a suplir. Cuando Él nos llama, Él va a proteger. Cuando Él nos llama, Él va a proveer. Cuando Él nos llama, Él va a impartir la capacidad, el conocimiento y todo lo que nosotros necesitamos para creer en ese Dios y para trabajar y para cumplir. Entonces, Dios es fiel a sus promesas. Entonces, aquí miremos algunas de las promesas que le hizo a Abraham. Y nosotros miramos a lo largo de los años que esas promesas Dios las ha guardado de generación en generación, ¿verdad? Entonces, mira cómo, por ejemplo, Dios ha guardado al pueblo de Israel durante los años. Y hasta el día de hoy ese pueblo pues sigue siendo un testimonio para el mundo. ¿Quién no conoce la nación de Israel? Es la nación más conocida sobre la faz de la tierra. Entonces, precisamente por eso, o sea, no es porque ellos tengan algo particular o porque sean diferentes o porque tengan algo especial, no, simplemente a ellos los hace muy peculiar la idea, el conocimiento de Dios y Dios ahí. Obviamente ahora, pues, 2000 años que tenemos de nosotros, la Iglesia de Cristo, ser la iglesia que lleva el testimonio real, ¿verdad? El testimonio real a las naciones, a la gente. Jesucristo nos dijo en Mateo 28:19, ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Entonces, nosotros la Iglesia de Jesucristo tenemos el propósito y el objetivo de llevar el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro llamado. Pero nosotros vemos cómo Dios le ha cumplido al pueblo de Israel por las promesas. Y todas esas promesas que Dios les hizo a Abraham son para nosotros también. Porque dice la palabra que los hijos de Abraham son los que son hijos por la fe. Esos son los verdaderos hijos. O sea, la esencia de Abraham no es solamente su simiente natural, sino su herencia de haber caminado con Dios. Y esa fe, entonces, los hijos verdaderos de Abraham son aquellos que son aquella gente que le cree a Dios a la manera que le creyó Abraham. ¿Por qué Abraham le creyó a Dios? Porque Abraham entendió de que Dios era fiel y que le cumplió. Durante Abraham estuvo en vida, le cumplió. Entonces, mira, a veces no es que algunas cosas que no se cumplen en cuanto a las promesas de Dios, o sea, no es que Dios falló, sino que, mira, el mensaje es real, las promesas de Dios son reales. Esto de creer en las promesas de Dios y que Dios es fiel a las promesas son las promesas de la Escritura, aquellas promesas que son directas, ¿verdad? Como el caso de Abraham. Miremos, por ejemplo, aquí, en el caso de Abraham. Miremos aquí, por ejemplo. Abraham 12, te dije, ¿verdad? Entonces dice aquí, y haré de ti una gran nación. La casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande. Número uno, Dios le prometió una nación grande. O sea, Israel nunca ha sido tan numérica, porque siempre ha sufrido por sus enemigos, porque Israel tiene más enemigos que cualquier cosa. Entonces, numéricamente Israel nunca ha sido como muy grande. Entonces, ¿cómo se cumplió esta palabra?
Ahora, por ejemplo, los hijos de la fe. Por ejemplo, la misma fe que creyó Abraham, hay miles de hombres y mujeres en todas las generaciones que han creído como Abraham. Entonces, se cumplió esta palabra, sí se cumple y se sigue cumpliendo. O sea, no solamente en un nivel material o un nivel generacional o un nivel de la simiente que es el pueblo en sí de Israel, sino que también en realidad la promesa que se ha cumplido en esencia es la promesa que los hijos que han creído por medio de la fe. Ahora miremos, por ejemplo, todos los que hemos creído por medio de Jesucristo. Es lo mismo. Abraham es el padre de la fe, Jesucristo es el autor de la fe. Entonces nosotros creemos y verdaderamente esta promesa se cumplió. Se cumplió totalmente y se sigue cumpliendo. Y esta promesa sigue creciendo. En la medida que hijos de Abraham salen por la fe en todas partes del mundo, que creen en Jesucristo, entonces se cumple esta promesa. Y haré de ti una nación grande. Dice que constantemente Abraham salía y miraba las estrellas. Mira las estrellas. Así multiplicaré tu descendencia. Mira la arena del mar. Así serán los hijos. Así será tu descendencia. Entonces, esta promesa todavía no tiene caducidad. Esta promesa continúa cumpliéndose y multiplicándose la descendencia de Abraham, que son los hijos de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la otra es, y te bendeciré. La palabra bendición significa Dios habla bien por nosotros, o Dios habla bien encima de nosotros. Cuando Dios profesa buenas palabras de bendición, te prosperaré, te multiplicaré, yo soy tu sanador, tendrás sanidad. Y todo eso son palabras de bendición. Entonces, cuando Dios bendice, o sea, cuando Dios habla, eso se cumple. Entonces, esa es otra. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, el pueblo de Israel ha sido perseguido y todo eso, pero también ha sido bendecido, porque hay una bendición sobre el pueblo de Israel. Esa tiene un cumplimiento en la iglesia también. Entonces, el mismo Dios que bendice a Israel es el mismo Dios que bendice a la iglesia de Jesucristo. Amén. Y engrandeceré tu nombre. Esto lo hemos visto. ¿Quién no conoce al pueblo de Israel? ¿Verdad? Todos conocen al pueblo de Israel, pero también se conoce a los cristianos, que es el pueblo de Dios, el pueblo que viene por Jesucristo, por la fe. ¿Verdad? Entonces, igual, el pueblo cristiano no puede ser desapercibido. Engrandeceré tu nombre. Amén. Y serás bendición. Igual, donde las personas que aman al pueblo de Israel, estoy hablándolo literalmente, Dios los bendice. Las personas que maldicen a Israel, pues vienen consecuencias sobre esa gente. Entonces, ¿por qué? Porque es un pueblo que Dios protege. Es un pueblo que es un testimonio. Pero lo mismo para la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo. Entonces, Dios ha prometido protegernos, bendecirnos, ¿verdad? Te bendeciré, dice, engrandecer tu nombre y serás bendición. Entonces nosotros traemos bendición. Por ejemplo, cada vez que nosotros llevamos el Evangelio a las naciones, estamos llevando vida. ¿Por qué? Porque estamos llevando a Cristo. Esa es la verdadera misión de la iglesia. Ese es el verdadero mensaje de la iglesia, vida, salvación. ¿Cuál es el propósito fundamental de la iglesia? Traer el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La salvación al hombre pecador, la conversión del hombre pecador, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es para inmiscuirse en otras cosas. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mensaje real de la iglesia es bendecir a otras personas. Jesucristo, por ejemplo, cuando vino a esta tierra, Él no vino quitando gobernantes, quitando
reyes, quitando, a pesar de que eran gente mala, perversa, en los tiempos de Jesús, diente por diente, ojo por ojo, uno de los imperios más sangrientos que se ha levantado en el mundo. Tenemos reyes terribles, gente que mataba a sus mismos familiares para hacerse del poder, gente que mataba, gente que cometían incesto para poder levantar descendientes confiables, gente que mataban a sus padres, a sus tíos, a su mamá, con venenos, con serpientes, de todo, o sea, en medio de ese mundo. Pero Jesús no vino a decirle, quítate y voy a poner a este otro, porque no, ese no es el mensaje de Jesucristo. A pesar de que eran gente mala, o sea, Dios los dejó gobernar, Dios los dejó terminar su propósito, sus periodos de gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque el mensaje de Jesucristo no tiene absolutamente nada que ver con cosas de la tierra, pues, o sea, con gobernantes de la tierra, no, nada de eso. ¿Verdad? Entonces, hay personas que dejan el mensaje del Evangelio y comienzan a hacer otro tipo de cosas en la tierra. Eso ya se apartaron de Cristo. Entonces, el mensaje del Evangelio es hacer bien a quienes sea, ¿verdad? Porque aquí no existe un grupo bueno y un grupo malo. Aquí todos los hombres estamos en la misma condición delante de Dios, pecadores. Entonces, el Evangelio y el mensaje es traer bendición a la gente. Y la palabra es el Evangelio, esa es la bendición. Por eso el Evangelio quiere decir buenas noticias, quiere decir buenas nuevas, ¿verdad? Donde le dan un diagnóstico al hombre, le dicen, tú eres pecador y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces el hombre está en el pecado y vive en pecado, y lo que tiene que hacer es arrepentirse. Entonces, pero eso no es cambiando cosas de la tierra, no. El verdadero cambio del hombre consiste en el corazón del hombre. Entonces, todas esas cosas, todas esas promesas, Dios las cumple por medio de su fidelidad. Entonces, por ejemplo, los que trabajamos en la obra del Señor, estamos seguros de la fidelidad de Dios. Por eso es que el mensaje va, por eso es que el mensaje llega, por eso el mensaje avanza, porque está el respaldo de Dios por medio de su fidelidad. Entonces, todas esas promesas que les hacen a Abraham, por ejemplo, otra, dice, será bendición, bendeciré a los que te bendijeren. Esa es otra. Bendeciré a tus amigos, bendeciré a los que se identifican contigo, bendeciré a los que te ayudan, bendeciré a los que te dan un vaso de agua, bendeciré a los que ¿verdad? Entonces, por el hecho de ser cristiano, por el hecho de ser hijos de Dios, por medio de la fe. Entonces, las personas que bendicen a un cristiano, Dios los bendice. Las personas, eso se lo dijo a Abraham, ¿verdad? Entonces, eso se lo dijo a su descendencia para que creyeran en él, o sea, para que tuvieran esa confianza. Entonces, eso es fidelidad, eso es Dios guardando esa palabra. Entonces, las personas que bendicen a un cristiano, las personas que no necesariamente tienen que ser cristianos todavía o creyentes todavía, pero hay personas, hermanos, que ni siquiera son cristianos y traen bendición al creyente, le ayudan. Esa gente es bendecida, esa gente Dios le alcanza, Dios lo alcanza con bendición por el hecho de identificarse con la causa de Cristo. Amén. Entonces, esa es la otra promesa. Y está lo contrario a eso. A los que te maldijeren, maldeciré. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Dios protege a su pueblo.
Eso se cumple en el pueblo de Israel todavía, porque Israel no ha sido desechado por Dios, ni va a ser desechado por Dios. Entonces, pero también se cumple en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa diferencia? Porque son dos pueblos. O sea, la iglesia de Cristo es una cosa, el pueblo de Israel es otra cosa, pero ambos son pueblos de Dios. Ambos son pueblos de Dios. Por el momento, los judíos que quieran ser salvos tendrán que venir por medio de Jesucristo, pero rechazaron a Cristo. Entonces, pero el hecho de que hayan rechazado a Cristo no quiere decir que ya Dios los desechó a ellos y que los hizo a un lado. No, las promesas de Dios, las promesas que Dios le hizo a Abraham, Dios las va a guardar, las va a guardar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no se echa para atrás. ¿Cómo juró? Lo vimos. Dice que Dios juró por sí mismo porque no había otro mayor que él. Entonces eso se lo dijo a Abraham. Entonces si Dios desecha al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, ¿qué si a propósito Dios le endureció el corazón al pueblo de Israel para que nosotros tuviéramos oportunidad a los gentiles? Así como en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, cuando Dios endureció el corazón de Faraón. Dios endureció el corazón, ¿para qué? Para que no dejara ir al pueblo todavía, porque si el corazón de Abraham el corazón de Faraón no hubiera estado duro, entonces deja ir el pueblo antes. Y no hubiéramos conocido a ese Dios grande y fuerte y poderoso. No hubiéramos visto el mar rojo, el mar abrirse, no hubiéramos visto las plagas, no hubiéramos visto tantas cosas. Y déjame decirte que mucha gente de los egipcios creyeron a la palabra. Y muchos pueblos que eran esclavizados ahí todavía creyeron a la palabra. O sea, no solamente el pueblo de Israel, sino mucha gente que estaba ahí esclavizada en el imperio egipcio fueron libres producto de ver a este Dios. Mucha gente que eran idólatras de otras regiones, mucha gente que eran adoradores de ídolos, sacrificaban a sus hijos. Era terrible el mal que había en esos días en la tierra. Entonces, sin embargo, al ver este Dios grande, poderoso, maravilloso, esta gente creyó en Dios. Se arrepintieron y se apartaron de sus ídolos. Amén. Entonces, Dios es fiel a sus promesas. Entonces, igual, a veces nosotros no nos vamos a defender nosotros mismos, porque Dios no nos ha mandado a defendernos. El que nos defiende es Él, fiel es Dios para defendernos. Entonces, esa es una de las promesas de la fidelidad de Dios, la protección de Dios. Entonces, la gente que va a hablar. Nosotros miramos cómo los enemigos de Israel quisieran que desapareciera ese pueblo. Y todos los enemigos de Israel desaparecen, pero el pueblo de Israel se mantiene en pie. Lo mismo en la iglesia de Jesucristo, esas promesas son para la iglesia. Como te dije la vez pasada, esas promesas tienen dos connotaciones. Tiene una connotación de cumplimiento físico en el pueblo de Israel, pero tiene una connotación espiritual que va más allá, que va a toda la gente, a todas las naciones, tribus, lenguas, a los gentiles, los que no somos judíos. Es lo mismo, o sea, Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Entonces, Dios no hace excepción de personas. Los que creemos en esas promesas, nos metemos a creer en esas promesas y nos mantenemos firmes y miramos la fidelidad de Dios a sus promesas. Enemigos se levantan, pero Dios es el que te protege. Pero esta cuestión es, hay que creer en Dios. O sea, hay que creer realmente en Dios para que se vea. Por ejemplo, hay personas que se levantan hablando calumnias, hablando esto, hablando lo otro, pero eso no quiere decir que uno va a estar en el dime que te diré. No, Dios es el que defiende a su pueblo. Y cuando uno es un llamado a Dios, cuando uno es una persona que ama a Dios y que teme a Dios, entonces Dios es el que lo guarda a uno. Como dice, los que te maldigan, pues Dios eso lo cambia en bendición. Amén. Entonces, miremos cómo sigue diciendo aquí. Dice, bendeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren bendeciré. Y ahí viene otra, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la otra promesa. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De qué manera se cumplió eso y se sigue cumpliendo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vino el Señor por medio de los judíos y entonces vino a traer la bendición, que es la salvación, esencialmente la salvación a todas las personas. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Eso es bien simple y bien sencillo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos trae vida y nos trae bendición a todas las personas de la tierra. Y ahí somos benditas todas las familias de la tierra en Jesús. Entonces, Abraham caminó en estas promesas. Estas 7 promesas vinieron a ser columnas del pueblo de Israel. Entonces, con esas promesas salió Abraham de su tierra, de su parentela, dejó toda su tierra, dejó todo y se fue, creyéndole a Dios. Y se enfrentó muchas veces, nosotros vemos muchas veces cómo sufrió ultrajos. Eran personas que le secuestraron a la esposa, él la recuperó. Hubieron personas que quisieron robarle, Dios lo guardó. Y nosotros vemos cómo el cumplimiento de Dios en el pueblo de Israel se ha venido durante los años, de generación en generación. Amén. Entonces, de igual nosotros, en ese Dios poderoso, ahora, Dios tiene sus tiempos y nosotros cuando creemos en Él, pues Dios es fiel. Dice que Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ya? Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a ir otra vez a Hebreos. Y en el 13, Hebreos 6:13, mira, el que ya leímos, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces nosotros hemos visto durante los años cómo eso se ha cumplido. Y nosotros miramos ahí, por ejemplo, en Hebreos siempre, en Hebreos 11, miramos, te recomiendo que leas Hebreos 11. Esa es la nube de testigos que nosotros tenemos. Entonces son gente que renunciaron a sus casas, renunciaron a sus bienes, renunciaron a todo por Jesucristo. ¿Por qué? Porque creían de que Dios es fiel, que no los iba a dejar avergonzados, que siempre creyeron en Él. Entonces, mira, nosotros no comparemos a Dios con el comportamiento de nosotros como hombres. Por ejemplo, hay cristianos que comparan a Dios Padre con sus padres. Y a veces el papá de estos hermanos no tuvo una incidencia o un rol importante en la vida de sus hijos. Pero no es un aspecto comparativo. Quizás fueron abandonados por sus padres o lo que sea. Entonces vienen con desconfianza a Dios, ¿verdad? Vienen con esas lesiones todavía. Pero mira, no comparemos. Dios no es hombre para que se arrepienta, o hijo de hombre para que mienta, para que no cumpla, ¿verdad? Nosotros venimos a veces heridos de la vida, heridos de las personas que nos relacionamos, porque hemos sufrido traición, porque hemos sido, muchas veces nosotros mismos hemos traicionado, o hemos sufrido hipocresía, a veces nosotros mismos hemos sido hipócritas, ¿verdad? ¿Qué es la hipocresía? Pues esa falsedad en el mundo, esa dualidad, ¿verdad? Tener dos caras, y eso es terrible. Entonces, cuando nosotros venimos de este entorno y de este mundo en el que nosotros nos movemos, cuesta a veces creer en un Dios fiel que cumpla. Pero no, nosotros no usemos las reglas del mundo para medir a Dios.
porque no podemos hacer eso. Nosotros miremos las promesas de Dios y creamos en Dios. Y Dios es fiel a sus promesas, ¿verdad? Entonces, esa es una etapa. La otra etapa que te dije de las promesas de Dios son aquellas promesas que Él te hace directamente. Así como se las hizo a Abraham, pues así Dios es un Dios personal y Dios te va a prometer algunas cosas. Quizás tienes un llamado de parte de Dios. Entonces Dios te va a formar, Dios te va a suplir, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para ejercer ese llamado, ¿verdad? Entonces, si confías en Dios estás interesado en levantar una familia, y entonces confías en Dios, Dios te va a aconsejar, Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar en esos propósitos. Si tienes problemas con cuestiones de la vida, pues hay que confiar en Dios y Dios es fiel para ayudarnos. Dios nos ayuda hasta en las cosas mínimas, en las cosas medianas y en las cosas mayores. Aquellas cosas que están inalcanzables, Dios nos ayuda por su fidelidad. Cuando nosotros creemos en las promesas de Dios y venimos a Dios y le pedimos bajo su misericordia, venimos con humildad, no exigiendo nada, porque pues no se obtiene nada de una manera exigente y arrogante, ¿verdad? No, hay que quebrar el orgullo, hay que quebrar la arrogancia para nosotros poder ver la fidelidad de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios y algunas cosas que nosotros estamos creyendo y esperando no se cumplen, no es que Dios falló, no es que el Evangelio falló, no, es porque tal vez nosotros no tenemos la suficiente fe y menguamos y nos vamos. O no estamos dispuestos a renunciar a aquellas cosas que son obstáculos y que Dios no podrá funcionar producto de que están en el medio. Muchas cosas, la arrogancia, la mentira, el odio, el resentimiento, la ira, la falta de perdón, la desobediencia, la amistad con el mundo. Todas esas cosas son un obstáculo para que nosotros no podamos ver algunas cosas que esperamos. Entonces, ese es el problema, pero no es porque Dios no quiera cumplir. No, Dios es fiel y el Evangelio es real. Dios es fiel. Entonces, nosotros hemos visto a todo lo largo, te aconsejo que leas el libro de Hebreos 11 y te vas a dar cuenta, todas esas personas renunciaron a algo. Todos. Por ejemplo, Moisés estaba en la línea del principado, de uno de los imperios más grandes del mundo que ha existido, el primer imperio mundial. Y pues renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, imagínate, por seguir a Cristo. ¿Por qué? Por seguir a Dios, al Dios invisible, porque entendió que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? Todas las palabras de Dios, Dios las va a guardar. Dios es fiel a los que confían en Él. Vemos en 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13. Vamos a ir un poquito para atrás, después de Hebreos. 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 2:13. Mira cómo dice, hermano. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Bueno, vamos a leerlo desde el 12, porque este es muy bonito. El 11 dice, palabra fiel es esta. El 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos infieles en este caminar, en este andar, Él permanece fiel. O sea, que Él no cambia. Por otras palabras, si las cosas no funcionan, si alguien de nosotros retrocede y se va, no es porque Dios le falló,
no es porque Dios no le cumplió, no es porque Dios no fue coherente con sus promesas y su trato con este hermano. No, el que retrocede es por su libre y espontánea voluntad. No es porque Dios lo defraudó. Pues Él permanece fiel. Podemos regresar y podemos enmendar las cosas y pedirle perdón al Señor y podemos seguir adelante. Dios es un Dios misericordioso. Entonces Él se mantiene ahí, Él se mantiene ahí. Él se mantiene dispuesto. Mientras hay vida, hay esperanza, dice la palabra del Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, confiemos en Él, confiemos en el perdón del Señor, confiemos en la restauración del Señor, confiemos en la misericordia del Señor, confiemos en esos atributos del Señor. Amén, confiemos en eso. Y el Señor es fiel, dice que permanece fiel. Amén. Dios es fiel a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, a Dios no miente, Dios cumple. A Dios no es como te dije, no pongamos a medir a Dios como hay personas que se dicen, ¿y quién es Dios? Y comienzan a hacerse esas preguntas típicas, ¿no? No metamos a Dios en el mismo paquete de los humanos. Dios está por encima. Nosotros vamos a entender en plenitud a Dios cuando lleguemos allá, al cielo. Hoy toca creerle, hoy toca aceptarlo. Y en el caminar, Él mismo te va a ir dando a conocer. Él mismo te va a ir confirmando, Él mismo te va a ir asegurando de que Dios es real. Pero es con humildad, o sea, no es con exigencia, no es con demandas, con eso como el hombre suele hacer, ¿verdad? Entonces, no, esto es un caminar de humildad, pero la fidelidad de Dios es esencial, amén. Y Dios es fiel, amén. Entonces, vamos a ir a Salmos 18, Salmo 18, 25, vamos a leer, Salmo 18, 25. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Amén. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, confiamos en Él y hacemos ese cambio de vida, entonces Él ve eso. Y Él es fiel, Él responde. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo primero que viene para nosotros es creer las promesas, creer lo que Dios dice, creer la doctrina, aplicarla. Comenzamos a vivir la doctrina y nosotros vamos a ver que Dios responde a eso, responde a la obediencia, responde al creer y no falla. O sea, vamos a ver la manifestación del invisible, como dijo Moisés. O sea, voy como viendo al invisible. O sea, nosotros, por ejemplo, por ejemplo, Dios provee. Dios es un Dios proveedor, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, los varones que salimos a buscar, entonces Dios es proveedor y vienen preocupaciones a uno a veces como varón, ¿no? Que tenés una familia, que tenés hijos que mantener, tenés casas que la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra que Él saca su sol sobre buenos y malos. Eso dice la palabra. Entonces, cuando nosotros salimos a la calle, digamos que estás sin trabajo y sos un cristiano, entonces salimos a la calle, nosotros vamos con la confianza de que Dios va a proveer un trabajo. Pero hay que salir, hay que buscar, hay que llamar, hay que interesarse por buscar. Y en esa búsqueda, en esa tocar puertas, hacer llamadas, buscar, orar, clamamos, gemimos y actuamos. Esa es la fe. Entonces,
Dios provee. ¿Por qué? Porque si Dios le provee a las aves, Dios le provee a los incrédulos, tienen sus trabajos, tienen sus lugares donde viven y todo eso, a los hijos de Dios no les va a proveer. A los hijos de Dios no les va a hacer sensible. Tú que estás en obediencia buscando a Dios, que estás comprometido con el Señor, tú que estás sirviéndole a Cristo. No, tenemos que tener esa fe. Pero obviamente hay que tocar puertas, hay que hablar, hay que tocar, hay que llamar, hay que buscar, hay que salir. Entonces Dios provee. Esa es la fidelidad de Dios. Que si Dios es misericordioso para con aquellas personas que no confían en Él, cuánto más con sus hijos, por su fidelidad. Nosotros miremos, tenemos ejemplo y el pueblo de judíos. Esa gente llega a un lugar sin nada, al rato ya tienen hasta un almacén. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, como le dijo a Abraham, serás bendición, te bendeciré. Dice que serás cabeza y no cola, dice el Señor. ¿Ya? Dice que prestarás y no pedirás prestado. Esas son las promesas del Señor. Dios es fiel a esas promesas. Dios cumple, pero hay que creer esas promesas. Y en la medida que nosotros vamos avanzando y creyendo en esas promesas, vamos adquiriendo seguridad, confianza. Eso se llama que vamos creciendo en fe. Pero hay que creer en la fidelidad de Dios, en esa virtud de Dios que Él nos prometió. Dios es fiel. Por ejemplo, cuando uno tiene un llamado y es un llamado de Dios, el que provee es el Señor. Se le está sirviendo, le estamos trabajando y todo eso, pues el que provee es el Señor. El que da la capacidad es el Señor. El que da la sabiduría es el Señor. El que da la inteligencia es el Señor. Esa es su confianza. Amén. En eso tenemos que descansar. En eso tenemos que descansar nosotros. No en nuestras capacidades, no en nuestros propios cosas humanas,